Vamos a hacerlo rápido porque la idea es, pues, también darnos el tiempo correcto, ¿listo? Vamos a saludar Cristian, buenas noches, Jani Red, ¿cómo estás? Luis, buenas noches, Alex. Luis, Roy, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Alex? ¿Cómo estamos, Anita? ¿Quién más? ¿Quién más? Oscar, Francis, Patricia, Richard, Nider, Javier, muy bien. Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a esta noche de crecimiento personal en nuestra hermosa comunidad de Nación Crea. Muy bien. Hola Patricia, buenas noches también. Y Javier, saluditos. Vamos a iniciar el día de hoy y pues el tema de hoy que vamos a tocar habla justamente acerca de ese aprendizaje, ¿listo? ¿Y cuál es ese proceso que regularmente pasamos y que para todo lo que vayamos a aprender es que pasamos, ¿no? Es como un proceso de aprendizaje, ¿listo? Y que eso se va a dar tanto en los aspectos no técnicos, en los aspectos digamos, no sé, cómo hacer una lotización o cómo hacer una habilitación urbana, como temas de aprendizaje interno de nuestro ser, de nuestro yo. Y pues en ambos casos vamos a seguir digamos, estos pasos que les voy a comentar, les voy a pasar ahora mismo en diapositivas. Listo. Voy a compartir, muy bien. Aquí estamos y pues esta noche vamos a hablar acerca de cuáles son esos pasos para aprender información nueva. Y se van a dar cuenta que hay que ser más conscientes con esto para trabajar y también vamos a hablar acerca de un temita más, así es que van a ser dos temas. Este es el primero, pasos para aprender una información nueva. ¿Listo? ¿Cuáles son esos pasos? Nos vamos al grano. El primero, ¿cómo estás, Marisol? Buenas noches. El primero de los pasos para aprender nueva información, cualquier información, es este de acá. Son 4 pasos que realmente hay que estar más conscientes de cómo nosotros vivimos ese paso a paso. El primero viene a ser cuando nosotros nos encontramos en esa etapa de estar inconscientemente incompetentes, ¿no? O sea, somos inconscientemente incompetentes, es decir, que nosotros no sabemos lo que no sabemos. ¿Listo? Les comento acerca de una comparación, una analogía para entender esta parte. ¿Listo? Que yo antes ya lo he compartido, de repente no sé si con todos ustedes o no, pero se los comparto porque esta parte me encanta realmente. ¿Listo? Estamos grabando la clase, lo voy a subir a YouTube, es que tranquilo, amigo Ford, tranquilo, y a todos también. Pero bueno, sigamos. En el tema de esta partecita de la incompetencia incompetente, digo, estar inconscientemente incompetentes, lo vamos a entender de la siguiente forma. Imagínense nosotros en nuestra realidad, se va a comparar a un barco de esos grandes, ¿no? Que pues navegan por ejemplo, van de pesca, ¿no? De cierta forma, pero pescan pues ya en cantidades grandes, ¿no? Entonces, los barcos tienen tipo un radar, ¿listo? Que tienen una pantallita donde se puede ver cierto diámetro ¿no? Del mar, ¿no? O sea, se puede de cierta forma escanear, ¿no? Un radar donde se detecta si es que pasa un pez, un tiburón o algo parecido cerca al barco, ¿listo? Entonces, ¿no? El capitán o el marinero tiene esa pantallita de radar donde ellos pueden ver solamente cierto diámetro, ¿listo? Pero démonos cuenta que realmente el mar no está dentro de ese radar, ¿cierto? El mar es mucho más grande, es súper grande, y solamente lo que puede ver el capitán, ¿no? De este barco, es lo que se ve en la pantallita de radar. Entonces, ¿cómo vamos a compararlo con nuestra vida y cómo vamos a compararlo con nuestro aprendizaje? Uno, que nosotros en nuestra realidad física, o sea, lo que nuestros ojos pueden ver, lo que nosotros conocemos, ¿no? En esta realidad física, es como ver solamente la pantalla de radar, ¿listo?
Es solamente como ver la pantalla de radar y démonos cuenta que el universo y las demás cosas, personas, eventos, situaciones, etcétera, están fuera de nuestra pantalla de radar, o sea, fuera de solamente lo que conocemos. Hay muchas otras cosas más. Y realmente aquello que tú quieres, ¿no? No sé, quieres comprarte una camioneta del año, no sé, eso está fuera de tu radar de repente, o sea, está ahí fuera, pero que obviamente lo puedes llegar a traer hasta que entre a tu pantalla de radar y lo tengas, ¿no? Pero démonos cuenta que realmente hay muchas cosas que no sabemos, no sabemos, ¿entienden en la figura? Es decir, que hay cosas que no vamos a conocer y de repente ni siquiera nos los imaginamos. ¿Listo? Entonces, esa es la etapa donde realmente somos inconscientemente incompetentes, o sea, no conocemos, no sabemos, no sabemos que existe todavía alguna cosa. ¿Listo? Pero ya cuando algo entra a nuestra pantalla de radar, ¿no? Ya cuando entra algo, ya ahí nos vamos a dar cuenta que no sabemos hacer algo, que no sabíamos alguna información o que no sabíamos que existe algo. Y pues en ese caso es de alguna información, ¿no? Porque estamos en esa etapa de aprendizaje, ¿no? Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que no sabemos hacer algo, ¿listo? Que no sabemos hacer algo, ya somos conscientes. Entonces, una vez que seamos conscientes, obviamente si queremos aprenderlo, vamos a pasar al siguiente paso, que viene a ser cuando ya estamos empezando a aprenderlo. Estamos empezando a aprenderlo y nos hacemos ya conscientemente competentes, es decir, que ya nos estamos entrenando, pero lo tenemos que pensar primero para ejecutarlo, ¿no? Es como manejar un auto, ¿listo? Es como manejar un auto. Primero, obviamente, cuando eras niño, o no sé, pues, ¿no? Cuando eras muy, muy pequeño, no sé, esta parte no sé, no llega mucho porque ahora los niños ya se saben todo, porque está el internet y todo. Entonces, la idea es que prácticamente ya sabías que eras consciente cuando eras ya más jovencita, que eras conscientemente incompetente, es decir, que ya sabías que no sabías manejar un auto, ¿listo? Y posteriormente, ya cuando estás empezando a aprender a manejar el auto, ya eres conscientemente competente, es decir, que ya, o sea, lo estás aprendiendo, pero primero todavía tienes que pensarlo antes de ejecutar, ¿cierto? Es como que, a ver, primero tengo que prenderlo, que tengo que sacar el freno y todo el tema, o sea, tienes que empezar a pensar primero para llegar a hacerlo, ¿no? A ejecutarlo. Entonces, ahí es regularmente de donde nosotros estamos y acá en esta etapa es obviamente donde vas a llegar a repetirlo tantas veces, ¿no? Tantas veces conscientemente que luego vas a llegar a hacerlo ya de manera inconsciente. ¿Listo? De manera inconsciente. Entonces, eso es prácticamente el procedimiento. Ya cuando tú lo haces deliberadamente, ya no tienes que esforzarte en pensar en hacerlo, porque hay muchas personas que incluso llegan a su, ¿no? A su trabajo, este, digo, o a su casa o a su trabajo, ¿no? Si es que tienes un trabajo fijo. En el caso nuestro, no, no siempre es así, pero digamos a tu casa, ¿no? Cuando llegas a tu casa manejando, pero ya ni te has dado cuenta que ya llegaste a tu casa y lo haces inconscientemente. Es decir, que ya eres inconscientemente competente, ¿no? Y eso también va con el tema de hábitos, ¿no? Con el tema de hábitos, declaraciones, ¿no? Algo que te estás incluyendo en tu vida va a pasar siempre por todo esto. A veces pasa que tú, digamos, en temas de espiritualidad, yo antes era totalmente inconsciente, incompetente, porque yo no sabía nada de que existían esos temas, no sabía nada de metafísica, nada de esas cosas, ¿listo? Y crecimiento personal tampoco. O sea, digamos, en mi vida de universidad, de colegio, de niña, yo no sabía, ¿listo? Es un ejemplo mío. Entonces yo no sabía absolutamente de que existía y no entraba a mi radar hasta el año pasado, ¿listo? Hasta el año pasado que recién fui inconscientemente incompetente, o sea, me di cuenta, bueno, ya digo, fui conscientemente incompetente, es decir, que ya me di cuenta pues que no sabía varios temas, sobre todo de metafísica, de qué estamos hechos, quiénes somos realmente, ¿no? Por qué nos comportamos de ciertas formas. Yo no sabía nada de eso, entonces ahí me di cuenta y dije, ah, mira, yo no sabía eso. Entonces luego cuando empecé a aprenderlo, empecé a practicarlo, ya era consciente,
¿no? Es decir, como que ya me hacía más consciente, pero me tardaba mucho, ¿no? O sea, como que me costaba mucho, o sea, tenía que estar con una persona que me dijera algo o leer para recién recordarme, ah, ¿verdad, no? Tengo que, no sé, agradecer o esas cosas, ¿no? O tengo, o sea, nuevos hábitos, ah, ¿verdad? Tengo que hacer mis declaraciones, ah, ¿verdad? Tengo que, ¿no? De cierta forma tengo que cambiar de estado, ¿no? Eso es conscientemente competente. Y ya posteriormente pasas a la incompetencia, digo, a ser inconscientemente competentes, ya cuando lo haces deliberadamente, ¿no? No tienes que esforzarte mucho para para hacer, ¿no? Eso es cuando ya logras un hábito y ya no te cuesta trabajo, pues, llegar a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en Nación Crea, yo sé que en algún momento ya se va a volver inconscientemente competente que tú te eduques todos los días, ¿no? Y eso es algo que me pasa porque sí, realmente antes para mí era difícil, ¿no? Cambiar el tema de digamos, de ver la novela de las tardes por hacer algo, ¿no? Por ver, no sé, pero otra cosa, ¿no? Un video educacional, un video que me aporte en vez de ver una novela, ¿no? Algo así. O en vez de ver una película, mejor veo un video de algún personaje interesante, ¿no? Alguno de mis mentores. O sea, eso realmente es un proceso súper largo que puede ser largo dependiendo también de tu constancia y todo eso, ¿no? Ustedes saben, este paso, ¿no? De ser conscientemente competentes a ser inconscientemente competentes, ¿no? Entonces, esta es la parte un poco más complicada, pero al final cuando lo logres ya va a ser espectacular. Es como que ya te vas a volver uno con esa actividad o con ese conocimiento. ¿Listo? Entonces, digamos, esos son los pasos que nosotros recorremos para llegar a aprender nueva información y eso se aplica en todo. Entonces, recuerda, para llegar a incluir algo en tu vida, empieza con eso, ¿no? Empiezas a darte cuenta en qué parte del proceso estás. ¿Listo? Y muy aparte de ello, quiero hablar acerca también de la balanza de entrenamiento. ¿Listo? Que eso yo lo he aprendido, o sea, estos temas yo lo he aprendido con Kevin Trudeau, ¿listo? Que es la primera persona, digamos, uno de los primeros mentores que he tenido en temas de espiritualidad, en temas de crecimiento personal. Y realmente yo ahí es donde empecé a trabajar en mí todos los días, porque era un reto, ya, era un reto de escuchar todos los días, durante 14 días, unos audios, ¿listo? Y todo el día tenías que escucharlo mínimo 3 veces y el audio duraba 1 hora más o menos, o dura, ¿no? 1 hora. Entonces, todo el día prácticamente escuchando los audios, ¿no? O sea, estás en la cocina o estás, porque eso era en cuarentena, ¿no? Entonces estaba en la casa y en la cocina o estaba en mi cuarto, estaba haciendo alguna cosa y con el audio todo el día, o sea, mínimo 3 veces, era más de 3 veces que tenías que escucharlo todos los días. Entonces, para mí fue un proceso muy interesante porque gracias a eso es como que también implementé en esa educación mía diaria, ¿no? Porque si no hubiera pasado por esa etapa, de repente se me hubiera hecho mucho más fácil, mucho más difícil todavía implementar, ¿no? Esa idea de crecer todos los días o aprender algo todos los días, ¿no? Y realmente me ayudó un montón. Si ustedes, hasta ahora sigue existiendo la comunidad, si alguno de ustedes quisiera, con todo gusto me escribe al interno y yo le comento acerca de qué se trata el reto, ¿no? Es totalmente gratuito, no es pagado, no es red de mercadeo ni nada. Pero bueno, eso es a su libre disposición porque yo estuve buscando y lo encontré, ¿no? Y yo encontré esa información, encontré esa enseñanza y fue increíble para mí, ¿no? Y pues esto también, estos 4 enseñanzas es prácticamente lo que se comenta. Y claro que Kevin Trudeau pues extiende un poco más los temas y es mucho más específico y es hermoso escucharlo, ¿listo? Y pues a mí me quedó hasta estos 4 aprendizajes y sobre todo la balanza de entrenamiento, que eso fue algo como que yo al principio pues no estuve de acuerdo, ¿no? Pero ahí tú tienes que también evaluar tu capacidad de aprendizaje, ¿listo? Porque cuando tu capacidad de aprendizaje deja de ser alta, ya, o sea, prácticamente te niegas a que nueva información entre en tu vida, o sea, como que ya lo rechazas, ¿listo? Porque eso pasa cuando algo no va con tus creencias, regularmente tu capacidad de aprendizaje baja. Tu capacidad de aprendizaje se va al piso y ya no quieres escuchar más porque no va de acuerdo a lo que tú creías antes, ¿no?
Entonces eso es, pero si quieres lograr cosas diferentes, pues tienes que empezar a hacer cosas diferentes, ¿cierto? Entonces vamos a ver, acerca de la balanza de entrenamiento, ¿no? ¿De qué trata esto? Es, digamos, qué tipo de información es aquello que tenemos que aprender, ¿no? Y qué tan importante o cuál de estos tipos de información es más importante incluso, en qué hay que, ¿no? Centrarnos incluso mucho más, ¿listo? En tema de entrenamiento, hay dos partes, ¿listo? La primera que es el por qué, ¿no? Que es el por qué, y la segunda es el cómo, ¿listo? En ambos casos, obviamente son ambos totalmente importantes. En el por qué estamos hablando de entrenarnos en qué, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestra vibración, en nuestra mentalidad y en nuestros paradigmas. Si se dan cuenta, esto es prácticamente interno, ¿cierto? Todo esto es interno nuestro, o sea, es intangible, es algo que no se ve y está dentro de cada uno de nosotros. Esa es la primera parte de la balanza de entrenamiento. Ahora, el cómo a qué se refiere, obviamente se refiere a las técnicas, a los planes, a los métodos, que es prácticamente lo externo, ¿no? O sea, ya cómo elaborar, ¿no? Cómo empezar a ejecutar de cierta forma. Pero si se darán cuenta, yo he puesto acá los porcentajes de qué, digamos, qué tanta importancia nosotros le tenemos que dar a cada aspecto, del por qué y el cómo. Y regularmente nosotros, y al menos muchas personas que todavía no entienden que realmente todo lo que está dentro sale afuera al final, este, piensan que pues el cómo es mucho más importante que que el por qué, ¿no? Algunos le ponen al cómo, pues no, y al revés, el 99,9% o el 99% del cómo, o sea, cómo hacer las cosas, ¿no? Cómo hacer una habilitación urbana, por ejemplo, ¿no? Entonces, las personas le ponen el 100% o más atención al cómo y al por qué casi no le toman atención o simplemente piensan que es algo de pérdida de tiempo o piensan que pues no, son cosas que no te van a sumar, no lo sé. Hay pensamientos así y pues en el caso mío yo no coincidía con esto tampoco porque decía pues no, pero el cómo también es muy importante. Yo creo que sería un 50-50, ¿no? Eso es lo que yo pensaba. Em, entonces, de cierta forma, hay que darnos cuenta que realmente todo nace desde adentro, ¿no? Y por eso puse esta imagen muy bonita, que me encantó, que seguramente ya lo han escuchado varias veces, pero es importante repetirlo una vez más porque realmente es así, ¿no? Que tu mundo interior crea tu mundo exterior, ¿no? Entonces, si tu mundo interior es como las raíces de la planta, es las raíces de la planta, ¿no? Y el exterior es obviamente como la plantita misma. ¿Tú dónde crees que tienes que trabajar más? ¿Tú dónde crees que tienes que trabajar más? No es primero trabajar en las raíces para que el fruto o para que la planta sea mucho más saludable, tengas mejores frutos. Es lo mismo, o sea, todo lo que se cumple en las plantas se cumple también en nosotros, solamente que nuestras raíces no están debajo de la tierra, pues, ¿no? Nuestras raíces o en lo que tenemos que trabajar está dentro de nosotros, en ese aspecto intangible que tenemos en cada uno de nosotros, porque como ya les dije, nosotros somos una dualidad, ¿no? De algo físico, pero también algo intangible, algo espiritual, algo, ¿no? Que no se puede tocar, no se puede sentir con nuestros sentidos físicos, ¿listo? Entonces es importante realmente entender eso primero para que luego te des cuenta que esto es totalmente real. Y como les comento, al principio a veces es difícil entenderlo, o para ti no va así, o no es así, pues, porque, ¿no? Piensas que el cómo también es importante como el por qué, y que sería 50-50, o no lo sé, al revés, ¿no? El cómo debería ser más y el por qué menos, y así. Pero si te das cuenta, es como echarle el abono a la planta, sería mucho más importante que de repente limpiarle las hojitas, ¿listo? O sea, te tienes que dar cuenta que qué tan importante es el por qué tan importantes son tus pensamientos, porque de acuerdo a ello es que tú también vas a empezar a ejecutar. Y ojo, no estoy diciendo que ya, pues no, como el 99% es por qué y el 1% nada más es el cómo, pues ya, pues el cómo lo vas a dejar de lado y solamente vas a aprender esto y esto ya no. Realmente ambos van a sumar el 100%.
Si no existe este 1%, pues no se suma el 100% y no se va a dar, no se va a poder, digamos, de cierta forma ejecutar, ¿no? No se van a ver los resultados. Entonces, es importante trabajar en el 99% y en el 1%. ¿Y saben qué? Por ejemplo, yo escuché y yo decía, ¿no? Bueno, como dice 99%, pues ya me voy a dedicar mucho más al por qué y pues casi nada al cómo, ¿no? O sea, a estudiar, no sé, técnicas de venta, esos temas, ¿no? Y bueno, ya no voy a trabajar mucho en el por qué, digo, en el cómo, ahora voy a trabajar más en el por qué, solamente temas de mentalidad, temas de, no, ¿no? Temas de espiritualidad, ya está bien, ¿no? Pero luego me di cuenta que no es así tampoco, no es así, no te des cuenta, digo, no puedes entrar en eso tampoco, ¿no? Realmente es que tú te entrenes tanto ese 1%. Yo escuché a uno de mis mentores que decía, wow, si trabaja de esa forma o si se dedica tanto en ese 1%, que pueden ser planes, métodos, técnicas, ¿no? O sea, técnicas de ventas, estrategias de cómo vender más, cómo puedes trabajar con tu equipo, esas cosas, ¿no? Son, o sea, técnicas literales, eso es lo externo. Entonces, si tú trabajas tanto en ese 1%, imagínate qué tanto más trabajará el por qué. O sea, no es que te limites y hagas muy poquito de esto, sino que trabajes tanto este 1%, pero que obviamente trabajes mucho más todavía el por qué. Porque realmente todo nace desde los pensamientos. Imagínate que empiezas a trabajar técnicas de oratoria, ¿ya? Técnicas de oratoria y empiezas ¿no? Que te tienes que parar en el escenario, que tienes que, no sé, mover las manos, caminar o temas así, o modular la voz y todo eso. Está bien que tú sepas eso. Pero si tú en tus pensamientos, en tu actitud, está de desconfianza, de decir, ay, no voy a poder, no, que me van a salir gallos, no, que me voy a poner nervioso, ay, ¿qué me va a decir la gente? Empiezas digamos, incluso a empaparte en esos paradigmas limitantes, en esas creencias limitantes. ¿Tú crees que vas a hacer una muy buena exposición? Claro que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante es también trabajar el por qué? Porque desde la actitud, el por qué, porque a veces dicen, la actitud es lo más importante, ¿no? Si lo habrán escuchado, porque realmente es así. Todo esto es muy importante para que esta técnica se haga mucho más sencillo incluso hacerlo. Porque mientras tú tienes bien trabajado esta parte de la vibración, pensamiento, cambiar tus paradigmas, ¿no? Trabajar en tus creencias limitantes, incluir nuevas creencias, nuevos pensamientos, nueva vibración. Esta parte del cómo se va a hacer mucho más sencillo, ¿verdad? Se va a hacer mucho más sencillo. Claro que tienes que estudiar, pero se va a hacer mucho más sencillo. Incluso vas a querer estudiar mejor, vas a querer estudiar más y te va a quedar mucho mejor, ¿no? Esa información que estudias de las técnicas de lo físico. Entonces, realmente eso a mí, o sea, cada vez lo entiendo mejor, lo entiendo mejor. Y todo esto lo dicen los mismos millonarios. ¿Y por qué realmente, digamos, escuchas a Dan Lok? Él habla obviamente de técnicas de venta y yo estaba escuchando acerca de ello, pero también es importante esto, ¿no? Del por qué, ¿no? De esa actitud que tú tienes en esa venta o en esa forma de vender y todo eso. Y eso realmente hace la diferencia. Eso hace la diferencia con la técnica que tengas, pero la diferencia es la que hace es el por qué, es esta parte intangible que no se ve y que a veces lo dejas de lado, pero tienes que trabajarlo, ¿no? Y en algún momento te vas a dar cuenta, ¿no? No lo tienes que hacer porque yo te lo digo, no. Lo vas a hacer porque te vas a dar cuenta en algún momento y si tú estás acá es por algo, ¿no? Y si estás escuchando esto también es por algo, definitivamente. ¿Listo? Entonces, eso es, chicos. Yo quiero quedarme con esta frase de tu mundo interior, crea tu mundo exterior, porque realmente es así. Entonces, cuando todavía no ves algunos resultados afuera, aquí afuera, de cualquier rubro de tu vida, puede ser emocional, físico, mental, salud, abundancia, no sé, familia, relaciones amorosas, no ves algo acá afuera, no ves que está floreciendo, no ves que está saliendo bien el fruto, pues significa que todavía tienes que trabajar ahí adentro, todavía tienes que trabajar en tus raíces, en tus creencias, en tus paradigmas, en tus pensamientos, ¿listo? Ahí es donde tienes que trabajar. No busques arreglarlo de afuerita, no busques arreglarlo de afuerita. Tú tienes que primero trabajar ahí adentro para que puedas llegar a hacer algo más en tu vida y sea mucho más sustentable y sostenible. Sí, eso es. Entonces, esos chicos, realmente me ha encantado compartir con todos ustedes.
Yo realmente espero que puedan trabajar, y esto es la parte teórica, pero la parte práctica solamente depende de ustedes, que es ante cualquier situación, circunstancia, que empiecen a aplicar lo que les comento, ¿no? O sea, que empiecen a trabajar en eso, en esos de ustedes, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿en qué momento ustedes se enojan? ¿Por qué se enojan? Trabajar ahí, ¿no? Porque imagínate, como yo les dije, imagínate que un líder que trabaje con muchas personas, miles de personas, sea una persona explosiva, sea una persona así que sin carácter, sea una persona que se deje llevar por sus emociones, ¿no? Se deje llevar por la ira, el rencor. ¿Tú crees que realmente los líderes son o se comportan de esta forma, ¿no? O sea, primero es trabajar en eso, ¿cierto? Primero es trabajar en eso para llegar a tener muchos más resultados, poder impactar en más personas, ¿no? Y realmente es eso, trabajar en ti, y pues espero que lo hagas, espero que cada día sigas en ese intento de trabajar, porque todos los días es una oportunidad, y por supuesto que en Nación Crea estás haciendo ello, y yo considero que incluso deberíamos tener más clases de crecimiento personal. Sin embargo, esa tarea es de todos los días, ¿no? Yo no digo que si 2 días es de crecimiento personal, pues solamente son 2 días importantes. No, en realidad todos los días son importantes de crecimiento personal, pero igual también tenemos que hablar de bienes raíces, entonces tenemos 2 días de bienes raíces, ¿no? Y claro, la invitación está hecha para ustedes. Ustedes tienen todos los demás días a su libre disposición y elección para también seguir entrenándose, como es el caso mío, ¿no? Yo los domingos tengo reunión, ¿no? Con la secta, que yo le llamo la secta porque me encanta, porque es un grupo así muy interesante, muy espiritual, ya, pero no es la secta. No es una secta, somos un grupo de amigos que compartimos temas espirituales. Y los sábados también tengo las reuniones de círculo interno, y los demás días lo tengo con ustedes, y algunos días también, por ejemplo, como con Jenny, que aprendo acerca de, también ella habla de temas espirituales. Soy una persona muy espiritual y me encantan esas personas, porque me suman demasiado y me hacen entender, me hacen recordar nuevamente, porque nosotros sabemos todas estas cosas, pero las hemos olvidado en el pasar del tiempo, ¿no? De nuestra vivencia muy física, o sea, solamente ver, tocar, oler y probar, solamente en eso nos hemos olvidado, pero realmente sí sabemos. Entonces, esas cositas, ¿no? Y por ejemplo, ahorita estoy viendo un tema de una persona que se llama Brando, no recuerdo su apellido, pero él habla de desarrollo también inmobiliario, o sea, igual, te educas con todo, y pues sí, ¿no? Y como decíamos, si trabajas tanto y en ese 1%, pues imagínate cómo más trabajará ese 99% que son ¿no? El tema de crecimiento personal, ¿no? De aprendizaje, convertirte en esa persona indicada, como lo hemos dicho el día de ayer o la otra vez, ¿no? O sea, convertirte en esa persona indicada. Eso es importante. Entonces, gracias chicos, chicas, creadores, creadoras. Gracias por su atención. Vamos a terminar nuestra clase de hoy aquí, y desearles que podamos seguir creciendo. Recuerden trabajar en su proyecto más importante, es decir, ustedes. Recuerden seguir actualizándolo, revísenlo, vean sus formaciones, ¿no? Recuerden que tienen que seguir girando la rueda porque se va a detener y no va a funcionar. Entonces hay que darle y darle. Entonces, eso es, hermosa comunidad Nación Crea. Nos vemos el día ya de mañana. ¿Listo? Este fin de semana tenemos el evento en Arequipa, igual las personas que por ahí todavía recién se enteran. Vamos a estar viéndonos con las personas que vayan a asistir de manera física, presencial, y nos estamos viendo el día domingo, que es el día que yo voy a exponer. ¿Listo? Por lo demás, gracias y pues bendiciones como siempre. Salud, paz, amor y armonía para ustedes y su familia. Un abrazo muy grande. Ya nos vemos. Ay, pero no se vayan, esperen un momentito.